a otro consolador. Vamos a orar así como estamos. Poderoso y eterno Padre, santificado sea tu nombre. Padre, que al abrir tu palabra sea ella la que nos ilustre, la que nos abra el entendimiento por el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a conocer tu Espíritu Santo por medio de la revelación que tú haces en tu palabra acerca de su persona. Gracias, Señor, por este día. Bendiga a los hermanos que han apartado tiempo para venir a adorar tu glorioso nombre. Que tu palabra sea la que nos alimentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver las diapositivas que tratan acerca del tema. Dice, la persona del Espíritu Santo. Vamos adelante, por favor. Jesús, hablando con los discípulos, estaba él con ellos hablando y les dijo, y quedó asentado en el libro de Juan, capítulo 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús les está diciendo que va a rogar al Padre para que el Padre envíe otro. Algunas personas, en su comprensión, ellos han llegado a la conclusión de que Jesús habla de sí mismo. Pero nosotros tenemos que ir a la Escritura para ver qué es lo que Jesús está diciendo. Porque en cada versículo de la Biblia, el Señor dejó ahí su verdad. Jesús está diciendo, les enviaré a otro consolador. Es señal de que Él está diciendo que Él es un consolador. Algunos dicen es que Jesús es el consolador. Sí, Jesús es un consolador porque nos consuela. Dios es consolador porque nos consuela en nuestras aflicciones. Pero Jesús está hablando de otra persona, de otro semejante a Él. Vamos a ver qué nos dice la Escritura respecto a ello. Entonces, en Juan 14:15, no en Juan 14:16, en Juan 14:15, un versículo antes, ahí Jesús les dice, no lo pasen por favor, todavía no, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces le dice, y yo, o sea, primero le dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y entonces, cuando ustedes guarden mis mandamientos, yo rogaré al Padre y le enviaré otro consolador. Pero algunas personas allá afuera dicen, no, es que Jesús dijo que Él va a enviar otro consolador. Sí, va a enviar otro consolador, pero está dando una condición, está dando un sí. Si me amáis, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y le pediré que envíe a otro consolador. O sea, que el consolador iba a venir. Aunque ellos no guardaran los mandamientos, iba a venir. Pero iba a beneficiar a aquellos que estuvieran guardando los mandamientos, ¿o no? Porque el consolador vino. Pero las lenguas de fuego no se le aparecieron a todos, se le aparecieron a aquellos que estaban unánimes esperando la promesa, ¿sí o no? No sabemos que el consolador haya venido sobre aquellos que perseguían a los discípulos, no. El consolador vendría sobre aquellos que verdaderamente buscasen la presencia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿el consolador que Cristo prometió es una persona como Él o es una santa influencia que emana de Dios, como algunos llegaron a creer? Porque algunas personas, aún fundadores de nuestra iglesia, llegaron a decir, el consolador es aquella santa influencia que emana de Dios, pero no aceptaban que fuera una persona. Entonces, hubo una profeta entre ellos, y vamos a ver, primero vemos el versículo bíblico, ahí está. Yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Después de haber visto el versículo bíblico, ahora sí podemos ir con una cita de la hermana Juan. No debemos ir primero con una cita de la hermana Juan y luego al último en los versículos de la Biblia, no. Primero en la Escritura. Entonces, ahora sí vamos con lo que aquella profeta
característica que estuvo entre esos hombres se le reveló. Dice ella así: cuando me siento agobiada y a duras penas sé cómo relacionarme con la obra de Dios que Dios me ha encomendado, clamo a los tres grandes dignatarios. ¿A quién se referirá con los tres grandes dignatarios, hermano? ¿A quién se referirá? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y les digo, o sea, le está hablando a los tres de oración, a los tres. Ustedes, le está hablando en plural, ustedes saben que no puedo hacer este trabajo por mi propia fuerza. Tienen que obrar en, por y a través de mí, santificando mi lengua. Mi espíritu será susceptible a los impulsos del Espíritu Santo de Dios, ejercidos en mi mente y carácter. Esta es la oración que todos nosotros deberíamos ofrecer, dice esa mujer. Presentarnos ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en oración. Capacítenme. Él sabrá cómo trata con cada quien. No somos iguales. No necesitamos todo lo mismo. Él conoce nuestra identidad y sabe que a uno nos falta una cosa y a otro nos falta otra, pero Él es nuestra suficiencia, Él nos va a capacitar. Adelante, adelante. Vamos con otra gema. Dice: aquí es donde entra la función del Espíritu Santo después del bautismo de ustedes. Hermana María, usted se ha bautizado al igual que los demás hermanos, los que se han bautizado ahora poco, los que se han bautizado ahora poco y los que se han bautizado antes. Dice: aquí es donde entra la función del Espíritu Santo después del bautismo de ustedes. Han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se han levantado del agua para vivir en novedad de vida, para vivir una nueva vida. Han nacido para Dios y están bajo sanción y el poder de los tres seres más santos del cielo. Ellos son capaces de evitar que ustedes caigan, los tres más santos seres del cielo. Adelante, Lucía. Cuando alguien es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estos tres grandes poderes se comprometen a obrar en su favor. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se comprometen. O sea, ellos se comprometen, lo van a cumplir porque no son hombres, son seres divinos. Los tres más altos poderes en el universo están comprometidos a trabajar con aquellos que tratan de salvar al perdido. Ellos lo van a fortalecer en su esfuerzo, no lo van a dejar solo. Se necesita la palabra, se necesita el apartar tiempo, pero se necesita de un poder que venga de Dios, porque así le des 1000 sermones, así le digas 1000 cosas, no va a ganar esa dura roca o esa dura piedra, a menos que un poder ajeno al nuestro nos capacite para la obra. Adelante, Lucía. Aquellos que mediante el bautismo le han dado a Dios un voto de su fe en Cristo y de su muerte a la antigua vida de pecado, han entrado en una relación de pacto con Dios. Los tres poderes de la deidad. Allá en la iglesia católica, cuando yo era católico, yo fui católico apostólico, yo no fui romano, yo no me postraba ante las imágenes. Allá hubo una reunión grande a nivel nacional y vino un sacerdote llamado Chenchachoma, una barba grande, y era católico yo, mi mamá también, todos éramos católicos, hasta mi hermana Elsa era católica, todos éramos católicos, mi hermana Gloria, todos éramos católicos, y mi mamá vendía comida. Y pues como yo era un niño católico, pues yo, hasta una reunión a nivel nacional, todo el país, allá en el campo, hace 44 años, tengo 54, tenía 10 años yo, y yo pues fui caminando, y cuando me vi, ya estaba yo adentro de la reunión, había gente como de aquí, donde está el sindicato del técnico, estaba llenísimo, y sacaron un estandarte de una hostia sagrada. Y cuando esa hostia empezó a caminar, todos empezaron a poner la rodilla. Y cuando esa hostia empezó a llegar así por donde estaba yo estaba temblando, que yo no me iba a arrodillar. Yo era católico, pero yo no me iba a arrodillar porque yo no creía en eso. Yo estaba temblando, yo nada más esperaba que ese sacerdote Chenchachoma me gritara y me dijera:
yo temblaba. Pero a mí lo que me dio fortaleza fue que yo vi a otros que no se arrodillaron. Otros católicos no se arrodillaron. Y yo a mí estaba chiquito y yo estaba temblando. Y cuando eso pasó yo me quedé firme. Y siguió adelante. Luego salí corriendo y jamás volví. Y aquí estoy. Allá le llamábamos la Trinidad. Allá. Pero acá en la iglesia bendita se le llama como la Biblia le dice. Aquí la Biblia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo le llama la verdad. Porque así dice la Biblia, dice, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y la hermana ahí lo recalca. Dice, los tres poderes de la deidad, no dice los tres poderes de la Trinidad, que así es un nombre que allá se le da, allá. Yo no estoy allá. Cuando esté allá, a lo mejor le voy a decir así. Aquí se le llama la deidad. Nadie me va a decir nada a mí respecto a eso, porque yo estoy fundamentando la Escritura. La Escritura si me dice la deidad, ahí viene, dice, los tres poderes de la deidad, y ahí dice ella, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quiénes son? La deidad. Dice el pastor Arturo Quintero, es que es la palabra Trinidad, un nombre que inventamos nosotros. Pues siguen inventando el nombre, sigan adelante, sigan inventando el nombre. Los tres poderes de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se han comprometido a hacer su fuerza y suficiencia en su nueva vida en Cristo Jesús. ¿Ante quién vamos? Ante la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adelante, por favor. Y entonces ahora sí vamos con el versículo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Dice así. Fue con estas palabras que Jesús prometió el Espíritu Santo a los discípulos. La palabra otro en griego es alos y significa alguien semejante. O sea que Jesús le está diciendo, alguien semejante a mí va a venir en mi nombre. Tomará de lo mío, no se exaltará a sí mismo, sino me exaltará a mí. Esa es la persona del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver lo que ustedes ya saben, que es persona, una persona. Pero Jesús, antes de prometer el Espíritu Santo a los discípulos, les habló de la condición en la cual estaba basada dicha promesa. Él les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. O sea, ustedes van a recibir esta promesa, pero si me aman, guarden mis mandamientos. Hay condiciones para salvarse, hay condiciones para recibir el Espíritu Santo, hay condiciones. Entonces, esas condiciones nos da Dios la capacidad que nos acerquemos a Él por la persona de Cristo y este crucificado. Adelante. En griego, la palabra consolador se escribe paracleto. El término griego paracleto se traduce como consejero. En el griego secular, paracleto significa principalmente asistente legal o abogado. Es decir, alguien que ayuda a otro en el tribunal, ya sea como abogado, testigo o representante. En latín, abogado o abogatus describe a un orador activo en nombre de alguien ante otra persona. O sea que el Espíritu Santo o el Paracletos o Paracleto, como le dicen los eruditos, él es una persona que aboga por nosotros, pero no va a forzarnos. Si nosotros no queremos ser salvos, pues nos va a respetar. Pero si nosotros queremos, Él nos va a ayudar a que vayamos ante Cristo en una simbología, nos presentemos en la cruz. No que vamos a Israel a buscar la cruz, no, sino que vamos a presentarnos y vamos a decir por qué fue crucificado, por qué fue tratado tan duramente. Y entonces vamos a entender que fue a causa de nuestro pecado. Y es ahí cuando uno derrama lágrimas, porque ese trato era el que merecíamos nosotros. Entonces Él cargó nuestros pecados. Adelante, recién. Algunas citas de la Biblia que se refieren al Espíritu Santo y lo muestran como una persona divina son las siguientes. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. La palabra correcta es se cernía. Ya los traductores han puesto que se movía, pero se movía en
Espíritu Santo volaba con sus alas, porque tiene alas. Vamos adelante. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En este versículo, las Sagradas Escrituras afirman claramente que el Espíritu Santo también participó en la creación del hombre. Estamos conscientes que Dios creó al hombre, ¿sí o no? Y estamos conscientes que lo creó por medio de Cristo, ¿sí o no? Pero algunos dudan si el Espíritu Santo actuó en la creación del hombre. En el libro de Job dice: el Espíritu de Dios me hizo, me creó, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33:4. El Espíritu de Dios trabajó. El Padre puso su eternidad en usted. El Padre puso su eternidad en usted. El Hijo puso su jovialidad. Y el Espíritu Santo puso en usted el deseo de escudriñar todas las cosas, aún las cosas profundas de Dios. Por eso somos niños, jóvenes, adultos y ancianos. Nosotros somos como el sello que Dios puso en nosotros, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pusieron en nosotros su personalidad. Por eso dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Adelante, por favor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército por el aliento de su boca. Cuando dice el aliento de su boca, se refiere a su espíritu. Dijo, Dios dijo y fue hecho. ¿Ok? No sabemos cómo el Espíritu trajo a la vida los seres, o sea, eso escapa a nuestra comprensión, pero creemos que cuando Dios habló, por su palabra, fueron creados los cielos y la tierra. Pero cuando al hombre lo hizo, lo formó con sus manos, o sea, se tomó un trabajo, se inclinó para formarlo del polvo de la tierra y debió haber usado él algo para que se hiciera lodo. Debió haber usado agua, que simboliza el Espíritu Santo. O sea, en alguna forma lo hizo, pero con las manos. Pero los otros seres lo hizo por el poder de su palabra. O sea, nosotros somos alguien especial. De hecho, somos lo que ocupamos el lugar que aquellos ángeles caídos dejaron en el cielo. Nosotros vamos a ocupar ese lugar. Imagínense la grandeza del llamado. Envía tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Salmo 104:30. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad de Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 13:12. Solo puede hablar alguien que tenga inteligencia o que tenga lengua. Solo alguien que sea una persona, solo una persona puede hablar o decir algo. Es cierto que la Biblia habla de que una Ana habló, pero fue porque Dios le desató su lengua y hizo algo que no es común, porque usted va como un asno y no habla, no se habla. O sea que ahí sucedió un milagro en las manos, pero para hablar se necesita pensar, se necesita ser una persona. ¿Cómo dice? Es que los pioneros adventistas dicen que el Espíritu Santo es la santa influencia que procede de Dios. Sí, pero los pioneros adventistas no son Cristo. Los pioneros adventistas no son Dios. Los pioneros adventistas comenzaron en su educación al igual que los apóstoles. Cuando los apóstoles comenzaron, no eran lo que llegaron a ser cuando el Pentecostés, ¿sí? Los apóstoles fueron educados por Cristo. También nuestros pioneros a veces hicieron algunas declaraciones, pero que ellos iban creciendo. La hermana White les dijo: no, el Espíritu Santo es una persona, porque ellos solo afirmaban que era una influencia de Dios, pero que no era una persona. ¿Por qué? Porque decían que es fuego, es aire, es viento, es una paloma. Sí, se manifiesta así, pero es una persona. Es imposible poder decir su naturaleza. Percibimos lo que la palabra nos explica, pero no podemos ir más allá. Adelante. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo puede alguien prohibirle a otro? ¿Cómo puede prohibir? Una influencia, un aire, un viento. ¿Me puede prohibir el aire que avienta el ventilador que yo vaya a acercar algo? No, tiene que ser una persona. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo
El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, hay unas personas que afirman que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. Pero mire bien, hermano, Cristo intercede ante Dios mostrando sus heridas. Mis heridas, Padre, dales tiempo a la humanidad, mis heridas, sus heridas. Pero el Espíritu Santo no intercede mostrando sus heridas porque Él no fue crucificado. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Él no intercede mostrando sus heridas porque no fue crucificado. Adelante. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 Espíritus de Dios. ¿En dónde dice que están el Espíritu Santo en forma de 7 llamas de fuego? ¿Dónde? Enfrente. ¿Y en dónde dice la Biblia que está Cristo sentado a la diestra de Dios? En el trono de Dios el Espíritu Santo está enfrente en forma de 7 llamas de fuego y Cristo está a la diestra de Dios. No hemos de confundir a Cristo con la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está enfrente del trono y Cristo está a la diestra y el Padre está en el trono. No debemos de confundir el lugar que ocupan en el trono. Nunca va a ver usted que Cristo se siente en el trono del Padre. Es cuando digo que aquel que venciere se sentará en mi trono, como yo he vencido, me he sentado en el trono de mi Padre, se refiere a la diestra de Dios. No que el Padre se iba a levantar y a él iba a venir a sentarse Cristo, no. Cristo siempre ocupa su lugar a la diestra de Dios y el Espíritu de Dios está enfrente. Esa es la posición de la cual la Biblia nos habla. Los hermanos de la iglesia madre dicen, te ponen 3 triángulos, así, 3 triángulos te ponen. Y en el primero te ponen arriba al Padre, abajo a la derecha al Hijo, acá el Espíritu Santo. Luego te vuelven en el otro triángulo, ya te movieron las personas. El Padre está abajo, el Hijo está acá, el Espíritu Santo arriba. En el otro triángulo, el Padre ya pasó arriba, el Hijo acá y el Espíritu Santo a la izquierda. Vas a la Biblia y en la Biblia no viene eso. En la Biblia el Padre está sentado en el trono, el Hijo está a su diestra y el Espíritu está enfrente. No hay esa rotación que la iglesia madre le da. Ellos lo hacen para respaldar su teología. Esto es su teología de ellos. Te hacen una rotación que quién sabe de dónde la sacaron. Otros de ellos dicen, porque yo he leído algunas de sus publicaciones, dicen, el Padre vino por el centro, el Hijo vino por la derecha y el Espíritu Santo vino por la izquierda. Cuando se encontraron, entonces se formó Dios. ¿Cómo que se formó Dios cuando se encontraron en el tiempo? Si la Biblia dice que Dios existe infinitamente hacia atrás, no tiene principio ni fin. Pero ellos dicen, no. Cuando el Padre vino por el centro, el Hijo vino por la derecha y el Espíritu Santo vino por la izquierda, y ahí se encontraron en el tiempo y entonces se formó Dios, dice. ¿Y quién les enseñó eso? ¿Quién sabe? Pero en la Biblia no dice eso. El Padre existe eternamente para atrás, eternamente para adelante, y el Espíritu Santo la Biblia le llama el Espíritu Eterno, y al Hijo la Biblia le llama el Hijo Eterno de Dios. Son eternos, para atrás y para adelante. Vamos adelante. El último. Y los 4 seres vivientes, cada uno tenía 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuántas veces está dicho ahí Santo? ¿Cuántas veces dice Santo ahí? 3 veces. Inconscientemente, cuando nosotros cantamos así, Santo, 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 decimos 3 veces Santo. Y hay otro canto que dice Santo, Santo, Santo. El que canta dice 3 veces Santo. ¿Por qué diga 3 veces Santo? No dice una, no dice dos. Porque hay 3 personas en la verdad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos aquí, dice Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, porque se refiere a la verdad. Y la última cita que está ahí, dice así, la escribió la hermana Juan, ella dice, en el cielo
Adoraremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermano, la deidad, adoramos a la deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son personas divinas, ellos son los responsables de la vida, ellos son los que nos permiten que nuestro corazón lata, que nuestra sangre recorra nuestro cuerpo y que nosotros tengamos la oportunidad de perdón y de salvación. Adoramos a Dios a través de Cristo, pero Dios pone su Espíritu en nosotros. Es el Espíritu que emana de Cristo, pero también es el Espíritu que emana de Dios. Porque se le puede, la Biblia le llama el Espíritu de Dios, también le llama el Espíritu de Cristo. Algunos dicen, no, nada más es el Espíritu de Cristo. No, es tanto el Espíritu de Cristo como el Espíritu de Dios. Es un misterio. Por más que pase uno aquí, no va a alcanzar a explicar eso. Pero emana de Dios y emana de Cristo. ¿Sí, hermanos, en el libro de Zacarías, capítulo 4, habla de dos árboles donde sale aceite. Ese aceite representa el Espíritu Santo. El hermano White dice que esos árboles representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y un pionero dijo, esos árboles son un símbolo del Padre y del Hijo, del cual sale el aceite santo, que es el Espíritu Santo. Hermano, esta semana será énfasis en el Espíritu Santo y va a haber temas que van a hablar de otra perspectiva, siempre bíblica. Que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios los bendiga abundantemente. Amén.